La sorpresa de la noche es la siguiente. Usted sabe que aquí hemos seguido y continuamos siguiendo con muchísima atención todo lo que ocurre en la iberosfera. Y todo lo que ha ido ocurriendo en los últimos años viene siendo enormemente inquietante. Y lo último inquietante, aunque siempre será lo penúltimo, fueron las elecciones chilenas que aquí estuvimos cubriendo de fiel, contando a minuto lo que ocurría. Elecciones en las que parecía que iba a haber por lo menos un empate virtual entre las derechas y las izquierdas, permítame usted el término, pero que al final en una segunda vuelta se sustanció con el triunfo de un, bueno, como aquí no estamos en Chile y no estamos, perdón, estamos en España y no en Chile y nadie me pondrá una multa, con una especie de descerebrado Pelanas que responde al nombre de Boric, como el ácido bórico, y que ha sido llegar al poder y que ha empezado con follones descomunales. Antes de que todo este proceso comenzara, tuvimos aquí en esta casa al que iba a ser el candidato a la presidencia por parte, digamos, de las fuerzas de derecha, el Partido Republicano, don José Antonio Cast. Y he aquí que ha venido de nuevo don José Antonio Cast. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy contento de estar una vez más en este gran programa de la televisión española, de los programas que se pueden ver. Es el único que sabe cómo empezar una presentación, no como vosotros. A ver si... Yo les traigo alegría, porque vi algunos muy efusivos de los contertulios, pero agradecerles la posibilidad de estar acá. En Chile muchos compatriotas siguen el programa y se sorprenden por la libertad con la que se expresan en programas como este. En Chile quizás somos un poco más medidos, más chiquitito, todo es pequeñito, pero puedo decirles que vengo del futuro y les puedo decir que si ustedes transitan por ese camino, esto de la revolución menstruante, esto de los proxenetas, en Chile lo estamos viviendo, donde ya no se habla de personas, sino de humanes para la Constitución. Humanes es un pueblo de Madrid. A ese nivel hemos llegado en este proceso constituyente en el cual estamos hoy día en Chile y que esperamos sobrellevar de buena manera y rechazarlo. José Antonio, usted, si me permites... casi que no te permito, porque quería poner un vídeo antes, pero bueno, ya que has interrumpido... Que la frase es de un periodista, Lincoln Stephens, que viajó a la Unión Soviética de Stalin y publicó un famoso artículo titulado I've seen the future and it works. He visto el futuro y funciona, hablando de la Rusia de Stalin. Yo puedo decirle que norteamericano. It doesn't work. No funciona. Que fue a finales de los 20, principios de los 30. Sí. Es cuando pagaban. Aquí pagaron a Santiago Carrillo, Margarita Merkel, les pagaban el viaje, era alucinante. Carrillo lo cuenta en sus memorias. Pero Chile. Una pregunta, ¿por qué humanes? ¿Porque personas es injusto porque incluiría también a los simios o...? Todavía no han logrado explicarnos, tampoco nos logran explicar el concepto que ellos entienden de inflación, de mujer, de hombre, y hablan de personas menstruantes. Sí. De las y los medicamentos, de las y los que dejan de serlo cuando dejan de menstruar. No estamos hablando, no estamos haciendo política ficción. Es decir, lo que está pasando en Chile es extremadamente serio. Sí. Lo que está ocurriendo básicamente es que ha llegado al poder alguien que sabe que quiere el poder y seguramente lo que quiere hacer con él. Y tanto lo que quiere como lo que quiere hacer es atroz. Es atroz. Para empezar, está reduciendo la democracia a su mínima expresión. ¿Cómo? Envolviéndolo en retórica democrática, cosa que debería irnos sonando. Y para que nos suene un poco más, el informe de Miguel Gutiérrez. La ofensiva de la extrema izquierda en Iberoamérica para hacerse con el poder ha incendiado el continente con violencia. Chile es víctima de las malas artes del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo. Todo empezó en 2019, cuando la ultraizquierda aprovechó la subida de 30 pesos del ticket de metro de Santiago de Chile, ni siquiera 3 céntimos de euro, para hacer arder la ciudad. Hasta ese momento, el país era uno de los más estables y ricos de Hispanoamérica. Desde entonces, cuesta abajo y sin frenos. En 2020 tuvo lugar un referéndum forzado por la oleada de violencia, para conocer si la población creía preciso que se iniciara un proceso constituyente. El resultado fue afirmativo. Sin embargo, actualmente la Convención Constitucional, que tiene que redactar la nueva ley de leyes, está perdiendo el apoyo de los chilenos. Entre otras cosas, el borrador incluye derecho al aborto, ideología de género, pone en riesgo la libertad de enseñanza, da por buenas las expropiaciones, etc. En septiembre tendrá lugar otro referéndum que pondrá a examen a la nueva Carta Magna. En 2021 tuvieron lugar las elecciones presidenciales en el país. Los comicios enfrentaron al candidato de extrema izquierda y representante del Foro de Sao Paulo, Gabriel Boric, y al candidato republicano José Antonio Cast. La campaña, como venía siendo habitual desde 2019, tuvo a la violencia como protagonista de la mano de la ultraizquierda. Violencia contra Cast, contra sus equipos y contra sus simpatizantes. Una campaña sin paz ni libertad.
La extrema izquierda internacional, el Partido Socialista y Podemos incluidos, apoyó a Boric. A pesar de todo, Boric no ha traído la paz prometida y la violencia sigue siendo una constante en ciertas partes del país. Delincuencia, violencia y narcotráfico, mientras el Ejecutivo mira a otro lado. La oposición se lo recrimina. Todos los días, asaltos, homicidios, delincuencia desatada. Creo que el gobierno ya no tiene ninguna excusa para empezar a gobernar. ¿Dónde están? ¿Por qué no gobiernan? ¿Por qué no le dan seguridad a nuestros compatriotas? Esto, presidente Boric, tiene que terminar y usted tiene que comenzar a gobernar. No es de extrañar la pasividad ante la violencia, ya que el gobierno de Boric desea poner en libertad a los violentos que le llevaron al poder. Son tildados de presos políticos. Todo esto se traduce en la desaprobación a su gestión de la mayoría de la población, según las casas demoscópicas. La prueba de fuego para Boric tendrá lugar el 4 de septiembre con el referéndum sobre la nueva Constitución. Nueva Constitución que en la práctica significa desconstitucionalizar un país que funcionaba como una democracia para convertirlo en otra cosa. Y esto es lo llamativo, es decir, aquí hemos explicado muchas veces, viendo lo que estaba ocurriendo en Venezuela, en fin, que el modelo iba a ser triturar la separación de poderes creando poderes paralelos. Que no te gusta el legislativo que tienes, pues te inventas otro, como los venezolanos. Que no te gusta el judicial, pues lo descabezas, etcétera, ¿no? Bueno, lo que está pasando en Chile ahora es que se ha creado en realidad un legislativo paralelo, que es el famoso constituyente, para construir ¿qué? Pues solo puede ser para servir de cimiento a un proyecto de poder concreto, que es el de este caballero que, si no me equivoco, esta misma semana o hace 10 días denunciaba un intento de asesinato y todo, ¿no? Bueno, primero aclarar que lo que ocurrió en el año 2018 no es solamente el alza de los 30 pesos, es una mala conducción del gobierno por nuestro presidente en ese momento, Sebastián Piñera. Y nosotros se lo planteamos así hace 4 años, cuando le dijimos, si usted no hace bien el ejercicio del poder, va a volver la izquierda, y no va a volver Michelle Bachelet como vino después de su primer periodo, sino que va a volver interpretando mal a la ciudadanía y dejando de lado las verdaderas urgencias sociales. Y hoy día tenemos un gobierno que es en verdad un desgobierno, porque claramente son una especie de alumnos en práctica los que están gobernándonos hoy día, siguiendo los consejos de Rejón, de Iglesias, 2 connotados compatriotas de ustedes, que han estado en Sudamérica, tanto en Venezuela como en Bolivia, dando clases de cómo hacer gobierno, y apuntan precisamente a destruir el poder establecido como lo conocemos y la democracia. Lo que hoy día ocurre en esta convención constituyente que quiere redactar una nueva constitución es que quieren terminar con el poder legislativo como lo conocemos hoy día. Tenemos en Chile 2 cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, que es un buen contrapeso y un buen amortiguador para malas leyes. Tenemos un poder judicial muy bien instalado e independiente de los otros poderes, y ahora quieren un sistema judicial, quieren toda la política indigenista, por lo tanto vamos a pasar de un poder judicial a 11 sistemas judiciales, quieren un país plurinacional, es decir, ya no vamos a ser una sola nación, sino 16 naciones en una, no quieren respetar la propiedad privada en los sistemas de salud de libre elección, es decir, quieren anular la democracia, y además en el voto quieren terminar con la representatividad de una persona, un voto, y quieren darle más votos a las distintas etnias indígenas que hoy día tenemos en Chile. Voto ponderado, está bien eso. Y una cosa, ¿cómo construyen esas nuevas naciones? Porque bueno, hemos visto en Argentina, por ejemplo, que construyeron una nación mapuche, que en Argentina nunca había mapuches hasta hoy. Van construyendo una realidad. Esto se va a construir, el lenguaje construye realidades, y en eso la izquierda utiliza el lenguaje para construir una nueva realidad. Por eso ya no hablan de personas, sino de humanes, no hablan de mujer, sino de persona menstruante. Se van construyendo realidades que cuando los medios de comunicación y los intelectuales, entre comillas, van patentando, bueno, la ciudadanía se empieza a acostumbrar. Y nosotros hoy día sí decir que hemos avanzado bastante en desenmascarar lo que está haciendo la izquierda radical, que es una izquierda absolutamente ideológica, que no se preocupa de las personas. Usted bien lo decía, aquí no importa el dolor de la persona, importa la sensibilidad con la cual yo muestro ese dolor para llevar la causa a mi beneficio y no para mejorar el problema de la persona que tiene discapacidad, de la persona que tiene una enfermedad, de la persona que es abusada. A ellos no les interesan las personas, les interesa la ideología. Voy a abrir enseguida la mesa a los contertulios, pero esta es una pregunta que yo tengo que hacer, porque como además aquí le hemos criticado abiertamente. ¿Qué pasó en la segunda vuelta? Es decir, cuando terminó la primera, realmente estábamos a esto, es decir,
Y en la segunda fue un poco un hundimiento. De la generó, impresión bueno, de que, perdón, sí. de que todos los, por utilizar la terminología española, los hijos pijos del desarrollo, es decir, los niños bien, las generaciones que habían crecido sin grandes conflictos, sin grandes problemas, al contrario, con dinero, en fin, un mundo que funcionaba, fueron ellos los que terminaron dando el voto a la izquierda. Es la impresión que dio. En parte es así, pero también señalar que nosotros veníamos en mayo del mismo año 2021 de salir de una elección en que terminamos 80% a favor de una nueva constitución y 20% en contra. El gobierno Sebastián Piñera convocó a las elecciones de gobernadores, de alcaldes, de regidores o concejales, todo en el mismo acto electoral, lo cual claramente distorsionó la realidad política nacional y la izquierda se apropió del 80% de los votos, diciendo la derecha quedó solo con un 20%. Nosotros en la primera vuelta recuperamos el equilibrio, por lo tanto el Senado y la Cámara de Diputados quedaron prácticamente igualados en un 50-50%, y para la segunda vuelta ya no hay elección parlamentaria, quedan solamente los dos líderes de los dos sectores y el líder que venía del sector de gobierno, porque yo represento a una derecha algo distinta a la derecha gobernante hasta ese momento. Ese líder decidió no apoyar. La derecha del presidente sí, la coalición gobernante apoyó, pero quien encabezó ese proyecto político para esa elección decidió ausentarse del país y decir, yo con mi voto no voy a apoyar. Eso genera algún grado de ruido y se despiertan los temores, porque como nosotros pasamos en primer lugar a la segunda vuelta, toda la izquierda dijo, esto puede transformarse en una realidad, que este candidato, yo, salga electo, y eso movilizó mucho más a la izquierda de lo que normalmente hacían y agregaron 1 millón más de votos. Y sí, hay una realidad que usted menciona, es que los jóvenes bien educados, con buena formación, en alguna medida, por la falta de conocimiento de la realidad misma, se inclinan hacia la izquierda. Y nuestros gobernantes hoy día vienen todos de los mejores colegios particulares pagados en Chile, y se compraron el discurso de la ideología de izquierda de que ellos van a solucionar el problema de las personas, cosa que no han logrado en ninguna parte del mundo. Más bien al revés. Bueno, ahora, por favor. Sí, a mí me parece significativas dos cosas que van un poco a lo mismo. Esto que estabais comentando sobre la gente de alta educación, clase acomodada, que piensa que la izquierda es lo mejor, entre otras cosas porque en esa alta educación y en ese acomodo en el que han tenido no se les ha dado la opción contraria, es decir, han tenido una educación fuertemente izquierdista porque nadie ha dado la batalla en el campo de las ideas. Y esto coordina muy bien con lo que nos estaba contando y también algo que quiero aportar yo. Si no me equivoco, Piñera fue el que era un gobernante, digamos, de centro-derecha, es el que abrió las puertas a la creación de esta nueva Constitución. Es decir, es un gobernante... El Rajoy de Chile. Claro, bueno, iba a establecer yo la analogía, pero ya me la has robado. O sea, es obviamente eso. O sea, claro, estaba hablando de algo que seguramente aquí en España, en Chile, refleja lo que ha pasado en Chile, pero que en España no nos resulta ajeno, que es la idea de eso, de un centro-derecha extremadamente modosito, acomplejado, que desprecia por completo la batalla de las ideas, pensando que la gestión, y Chile es un país donde la gestión, o sea, que económicamente, y más todavía en el contexto de Iberoamérica, va muy bien, pensando que la mera gestión, la mera riqueza, el mero acomodamiento de la población ya va a garantizar a este centro-derecha. El gobierno, como mucho, una versión de centro-izquierda moderado. El representante que a usted no le apoyó, no solo no le apoya después, sino que previamente abre la caja de Pandora para todo este tipo de cuestiones. Yo creo que tenemos muchas enseñanzas que extraer de Chile en España. Precisamente es lo que yo le dije a mi contendor. Le dije, todo lo que tú hoy día señalas de lo incorrecto de nuestro discurso, que no tiene nada de incorrecto, lo va a utilizar la izquierda para hacernos más daño posteriormente. Y ocurrió así. Y también lo que usted señala del gobierno. No hubo pensamiento crítico y aquí el relato mata el dato. Porque nosotros tenemos buenos números, pero si mi experiencia personal en salud, en educación es mala, no hay nadie que me pueda explicar que los números justifican que lo que yo viví era bueno. Y eso es algo que el gobierno no supo hacer. Y para eso uno tiene que relacionarse con las personas. Los jóvenes bien formados, bien educados, muchas veces no han tenido el conocimiento real de lo que hace la izquierda, que es la esclavitud moderna a través del asistencialismo. Y nosotros tenemos que decirle que las personas más vulnerables, los más pobres, conocen muy bien que con las oportunidades pueden salir adelante.
Pero estos jóvenes tienen una mirada distinta donde dicen, el pobre no sabe elegir, yo voy a elegir por él. Cédreles, por favor, sí, Antonio, yo lo que así quería Teresa. comentar es, hay que decirles a los telespectadores que Chile era el país, hasta el año pasado, con el triunfo de Boric, Chile era el país más estable del sur de Sudamérica. Además, hablábamos antes de la técnica normativa. Chile siempre se pone como ejemplo de seguridad jurídica y de técnica normativa. De hecho, las leyes, las normas en Chile se hacen mucho mejor. Ya quisiéramos en España tener la técnica normativa que tiene Chile y el nivel jurídico del ordenamiento chileno. Siempre con unas universidades además muy buenas, la Católica, la Autónoma, la Diego Portales, o sea, tiene un sistema educativo muy importante. En segundo lugar, lo que nos está explicando nuestro invitado aquí hoy, esto ya lo hemos visto, o sea, es el proceso que hemos visto en otros países y que es idéntico. Y nos decía él, vengo del futuro, pues casi viene usted del presente, porque muchas de las cosas que nos está contando que están sucediendo en Chile están sucediendo en este país con una única diferencia. Aquí, afortunadamente, tenemos una Constitución que es muy difícil de reformar, pero eso es lo que nos está salvando. Lo que ocurre es que aquí se están intentando realizar cambios constitucionales de manera subrepticia. Y yo lo que le falta ya al señor Boric, y con esto termino, es ponerse ya en la situación de AMLO. Al final todo esto será culpa de España. O sea, España, que ya desapareció allí hace 250 años, ya quisiera América del Sur que España estuviese allí. Cuando nosotros estábamos allí estaba la cosa bastante mejor que está ahora. Bueno, en esa línea decir que el que entregó la llave para la reforma constitucional fue el expresidente Sebastián Piñera. Él fue el que nos puso en esta condición porque no supo dirigir con autoridad y en base a la institucionalidad. Nosotros teníamos una constitución que se podía reformar, pero costaba. Como costaba y no estaban las mayorías parlamentarias electas democráticamente, él dice, frente a la violencia y no saber qué hacer frente a la violencia extrema, dice, bueno, llamemos a un plebiscito y que la ciudadanía decida si quieren cambiar la constitución. La ciudadanía, llevada por distintas opiniones, dice, cambiemos la constitución, pero cambiémosla para mejorar ciertas condiciones en el área de salud, educación, medio ambiente, economía, pero lo que se generó a partir de este microclima de la Asamblea Constituyente es algo que la ciudadanía no quiere y por eso ha ido creciendo la opción de no aprobar este nuevo texto constitucional, incluso el expresidente Piñera, aquellos integrantes de la derecha tradicional que llamaron a reformar la Constitución, hoy día reconocen que cometieron un tremendo error. Pues se pueden exiliar siempre en algún lado, ¿no? En fin, vale. Mi pregunta era esa y enlazo. ¿Cuáles cree usted que son las perspectivas, las posibilidades de que ese proyecto constitucional no sea aprobado y por lo tanto permanezca la actual Constitución de Chile? Bueno, hoy día estamos en un nuevo despertar de Chile, porque ellos señalaron después de la violencia extrema que Chile había despertado de este mal sueño de progreso, de desarrollo, de institucionalidad, porque la izquierda camufla todo. Pero hoy día la ciudadanía se da cuenta que aquellos que eligieron, que eran sus pares, ciudadanos comunes y corrientes, no estuvieron a la altura. Y cuando empiezan a modificar el sistema de pensiones, sistema de salud, sistema educacional, propiedad privada, vivienda social, defensa, con una interferencia de los políticos en los nombramientos de las estructuras militares y policiales, la gente dice, esto no es lo que yo quería. Sí, hay muchas personas que no quieren volver a la Constitución de 1980, que fue reformada y que hoy día nosotros denominamos que es la Constitución de Ricardo Lagos, que es la Constitución que tuvo muchos cambios del año 80 al 2005, y como de igual forma se quieren hacer cambios, se dice, bueno, los cambios que se requieran, que se vuelvan a hacer en el Parlamento, que es la institución democrática electa por la ciudadanía hace menos de 6 meses, que tiene mayor representatividad que los asambleístas, y si es que hay alguna reforma que hacer, que se haga ahí. Porque algunas personas dicen, si yo voto en contra, no quiero volver a lo que había. Y está dentro de su derecho. Y nosotros lo que le decimos, primero votemos en contra de una constitución que nos llevaría al subdesarrollo, al subdesarrollo, y claramente uno añoraría, ¿no es cierto?, que algunos extranjeros vengan a observar y ayudarnos, pero hay que darle alguna alternativa a esas personas. Entonces, nosotros estamos por no aprobar el texto constitucional, pero sí, dentro de la institucionalidad, que es el Congreso actual, estudiar si se requieren reformas a lo que hoy día tenemos.
Teresa Gómez. Yo, cuando hablabas de la política de Chile, me recordaba en realidad mucho a la política de aquí de España, ¿no? O sea, en España tenemos la situación que tenemos también por una dejación de funciones del gobierno anterior de Mariano Rajoy. Incluso cuando me hablabas del gobierno actual de Chile, de las propuestas que están llevando a cabo, me recuerda mucho a las propuestas que llevan a cabo la extrema izquierda aquí en España, como por ejemplo de la persona menstruante, que no entiendo por qué no dicen mujer. Me recuerda mucho y en realidad lo que a nosotros, o siempre nos han contado en Latinoamérica, tanto venezolanos como por ejemplo ecuatoriano, es que la idea en común de la extrema izquierda es una idea para todo el mundo, no simplemente para Chile o para Venezuela. Implantar esa ideología es similar y por eso podemos ver lo que pasa en otros países para un poco hacernos a la idea de lo que podría ocurrir aquí en España. Bueno, nosotros cuando cayó el muro de Berlín, los que somos de derecha, dijimos, bueno, hemos derrotado el comunismo. Pero el comunismo no se derrota solamente con la caída del muro, porque ellos tienen una habilidad impresionante para reinventarse y cambian los objetivos. Y allí en la introducción se hablaba del Foro de Sao Paulo. Y la izquierda tiene esa virtud. Pero con la derecha no ocurre. No, la derecha son como independientes, son estancos independientes dependiendo del país. Cada uno vela, es como en una familia. Uno primero vela por el bienestar de la familia y después por su entorno. La izquierda vive del entorno, vive del Estado, no genera, sino que solo gasta. Por lo tanto, ellos se reúnen y tienen las mismas características. Todos nosotros primero nos preocupamos de nuestra familia, de nuestra patria, después de ver cómo está el tema. Por eso también tenemos que cambiar nosotros en alguna medida, de poder conocer lo que ocurre en otros lugares, y no solamente por la tecnología, sino conocernos, establecer vínculos. Y eso es lo que hoy día también me trae a España, porque vengo junto con el director ejecutivo del Centro de Estudios que tenemos, que es Ideas Republicanas, que es Cristian Valenzuela. Vengo con el director ejecutivo de un centro de trabajo político y social, que es Acción Republicana, con Sebastián Figueroa, y con 2 parlamentarios del Partido Republicano, precisamente para establecer y mejorar los vínculos que ya tenemos con partidos de otros países. Don José Antonio Cast, que les vaya bonito. Muchas gracias a ustedes. Pero lo que tienen por delante es francamente complicado. Al igual que ustedes, por eso la unión hace la fuerza. También es verdad. Un auténtico placer y hasta la próxima vez, hasta cuando quiera. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias mil.